El enigma del libro que hablaba en un idioma imposible. En una tarde fría de 1982, un archivista alemán abrió un viejo cofre de madera hallado en una biblioteca de la República Democrática Alemana. Dentro descansaba un libro encuadernado en cuero verde oscuro, de casi 105 páginas, con un aire tan antiguo que parecía respirar polvo y secretos. En la portada, sin título alguno, una caligrafía en símbolos desconocidos parecía susurrar un idioma que nadie, ni siquiera los expertos en criptografía, podía descifrar. Ese libro era el manuscrito Copiale. Durante décadas, este documento permaneció en silencio. No había nombre de autor ni fecha exacta de creación. Solo una serie de símbolos que mezclaban letras latinas, griegas y extraños glifos, como si el autor hubiese querido crear una nueva lengua solo para unos pocos elegidos. Los primeros estudiosos que lo analizaron lo describieron como una mezcla entre un texto masónico y una transcripción médica. Pero pronto entenderían que lo que tenían ante ellos era algo mucho más oscuro. El manuscrito Copiale parecía escrito por una mente obsesiva, meticulosa, que había codificado cada palabra con una precisión milimétrica. A simple vista, los caracteres formaban un patrón hipnótico, casi estético, como si cada línea hubiese sido diseñada para desorientar al lector. Y sin embargo, quienes se atrevieron a mirar más de cerca sintieron algo perturbador. El texto parecía moverse bajo la mirada, como si los signos fueran capaces de transformarse en otros, de reacomodarse, de ocultar un mensaje que solo podía revelarse a quien conociera la clave. A lo largo del siglo XX, muchos intentaron descifrarlo. Filólogos, lingüistas, matemáticos y criptógrafos, todos terminaron rendidos ante su aparente incoherencia. Algunos pensaron que era un fraude, una broma de algún alquimista loco del siglo XVIII. Otros, en cambio, sospecharon que no se trataba de un simple código, sino de un lenguaje ritual, una escritura iniciática creada por una sociedad secreta. En 1979, un profesor de la Universidad de Berlín afirmó que aquel libro no podía haber sido escrito por un solo hombre. Decía que detrás de sus símbolos había un sistema de pensamiento complejo, una estructura simbólica destinada a preservar conocimientos prohibidos. Pero fue recién en el año 2011 cuando un grupo de científicos, utilizando algoritmos de inteligencia artificial y modelos estadísticos, logró lo que durante más de 2 siglos nadie había podido hacer: descifrar parcialmente el manuscrito Copiale. El resultado dejó al mundo académico en silencio. Aquellas páginas hablaban de rituales iniciáticos, juramentos de silencio y prácticas oculares. El texto hacía referencia a un grupo que se autodenominaba los oculistas, una sociedad secreta del siglo XVIII que utilizaba el estudio de los ojos como metáfora del conocimiento interior. El manuscrito contenía descripciones detalladas de ceremonias en las que se fingía operar los ojos de los iniciados como símbolo de su iluminación espiritual. Pero, ¿quiénes eran realmente los oculistas? ¿Y por qué codificar sus secretos con tanta obsesión? Algunos fragmentos descifrados mencionaban la persecución de la Iglesia y la necesidad de proteger el conocimiento esotérico de los profanos. Otros, más inquietantes, sugerían una conexión entre los oculistas y movimientos protomasónicos que practicaban rituales de ceguera, vigilancia y control del alma. El manuscrito Copiale, entonces, no era solo un libro, era un portal. Un eco del siglo XVIII que hablaba de cómo ciertos hombres buscaban la luz mediante la oscuridad. Un espejo cifrado que escondía el mapa simbólico de una iniciación perdida. ¿Y si no era el único? ¿Y si el Copiale fuera solo uno de los muchos textos que aún duermen bajo el polvo de las bibliotecas, esperando que alguien descifre el lenguaje de los que vieron el mundo con otros ojos?
Este es el misterio que nos acompañará esta noche. Un libro sin autor, un lenguaje inventado, una sociedad que creía poder alcanzar la verdad a través de la ceguera. Suscríbete si sientes que algo en ti también busca ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Los oculistas, la hermandad que veía en la oscuridad. El siglo XVIII fue una época de paradojas. Mientras Europa despertaba a la razón, a la ciencia y a la ilustración, en las sombras florecían sociedades secretas que buscaban una sabiduría diferente, más antigua, más profunda. La libertad de pensamiento convivía con la censura de la Iglesia y el control de los estados. En ese escenario ambiguo, donde el conocimiento podía ser pecado y la curiosidad herejía, surgieron grupos que codificaron sus ideas bajo símbolos, metáforas y lenguas inventadas. Entre ellos, los oculistas fueron quizá los más extraños. Su nombre no era una casualidad. En latín, oculus significa ojo, pero para ellos, el ojo representaba mucho más que la vista física. Era el portal del alma, la puerta que conectaba la mente humana con la conciencia universal. Los oculistas creían que el verdadero conocimiento solo podía adquirirse cuando se aprendía a ver con los ojos del espíritu. Por eso, en sus rituales, los iniciados eran sometidos a una ceremonia simbólica en la que se les operaban los ojos. No para dañar, sino para purificar su visión interior. El manuscrito Copiale parece haber sido su libro de ritos, su guía secreta. En sus páginas, los investigadores modernos descubrieron descripciones de juramentos, códigos éticos y oraciones cifradas. Se mencionan también símbolos que remiten a la masonería y al hermetismo, pero con un enfoque particular, el del ojo como emblema del despertar. Cada miembro debía atravesar un proceso de visión restaurada, un paso del mundo de las tinieblas al de la claridad. Lo más perturbador era la precisión con que se narraban estos rituales. En una de las secciones descifradas se lee: el iniciado, tras ser vendado, escucha el canto de los que vieron la luz. Luego siente sobre sus párpados el toque del maestro, y solo cuando el símbolo del ojo es revelado, la verdad puede morar en su mirada. Estas palabras, que en apariencia son poéticas, en realidad escondían un código de reconocimiento. Los oculistas utilizaban gestos y signos secretos para identificarse entre ellos. En un tiempo donde la Inquisición aún vigilaba a quienes se apartaban de la ortodoxia, ocultar el conocimiento era una cuestión de supervivencia. Los historiadores creen que los oculistas surgieron en Alemania alrededor del año 1740. Eran hombres educados, médicos, cirujanos y filósofos atraídos por el pensamiento racional, pero también por las antiguas doctrinas herméticas que hablaban del alma como un espejo. Algunos de ellos estaban vinculados a logias masónicas, otros a círculos rosacruces. Su obsesión era la misma: comprender la luz, tanto la que emanaba del sol como la que nacía en el interior del ser humano. Sin embargo, lo que hacía diferente a los oculistas era su método, la codificación extrema. El manuscrito Copiale está escrito con 105 páginas de símbolos minuciosamente diseñados. Utiliza letras griegas y latinas mezcladas con signos inventados, cada uno de los cuales representa sonidos, conceptos o acciones rituales. Para los expertos, no se trata solo de un cifrado, sino de un lenguaje paralelo, una estructura simbólica pensada para mantener el secreto incluso dentro de la propia hermandad. ¿Pero por qué tanta complejidad? ¿Qué temían revelar? Algunos estudiosos creen que los oculistas eran en realidad una facción disidente de una logia masónica que decidió crear su propio sistema de iniciación. Otros, más audaces, sostienen que detrás de ellos se ocultaba un grupo de científicos y médicos que exploraban prácticas prohibidas de hipnosis, sugestión
y percepción alterada. De hecho, el propio término ocular aparece repetidamente en el texto con un doble sentido, el de la visión física y el de la visión mental. Los oculistas podrían haber experimentado con estados de conciencia modificados, intentando descubrir si el ojo humano podía ver más allá de la materia, algo que, siglos después, las neurociencias llamarían percepción extrasensorial. La obsesión por la vista también podría tener un trasfondo político. En el siglo XVIII, los gobiernos europeos temían cualquier grupo que practicara juramentos de secreto. Muchos veían en estas sociedades el germen de la disidencia intelectual que luego inspiraría revoluciones. Así, cifrar sus textos era tanto una práctica espiritual como una estrategia de supervivencia. Cuando el manuscrito Copiale fue finalmente encontrado, más de 2 siglos después, nadie imaginaba que su contenido pertenecía a una sociedad tan simbólicamente compleja. Los oculistas desaparecieron misteriosamente hacia finales del siglo XVIII, justo cuando la Revolución Francesa comenzaba a cambiar el mapa del poder en Europa. El manuscrito sobrevivió al tiempo, a las guerras y a la censura, como un mensaje embotellado lanzado al océano de la historia. Un eco de una hermandad que creía que la luz solo podía hallarse al cerrar los ojos. Y quizá, entre sus líneas aún no traducidas, siga oculto el conocimiento que juraron proteger. Suscríbete si sientes que el misterio de lo invisible sigue observándote desde el otro lado del papel. La mente humana y el impulso de crear lenguajes ocultos. Desde que el ser humano descubrió el poder de la palabra, ha sentido la tentación de ocultarla. Todo lenguaje, en el fondo, es una frontera. Separa a los que comprenden de los que no. Pero los lenguajes secretos, como el del manuscrito Copiale, son mucho más que simples códigos. Son un intento de transformar el pensamiento en un ritual, de proteger lo sagrado del ruido del mundo. Detrás de cada símbolo inventado, de cada letra alterada, hay una intención profunda. Mantener viva una verdad que solo puede ser transmitida a través del misterio. Los oculistas lo comprendieron. Y por eso su escritura no era solo un medio de comunicación, sino una herramienta para moldear la conciencia. Al escribir en un idioma que nadie más podía leer, se aislaban del resto del mundo y creaban una realidad paralela donde la mente podía moverse sin límites. La psicología moderna ha explorado este fenómeno con fascinación. El acto de cifrar no solo protege la información, también transforma la mente de quien escribe. Al crear un lenguaje nuevo, el cerebro reorganiza sus conexiones, abre espacios entre las ideas, genera patrones inéditos de pensamiento. Los criptógrafos antiguos no solo ocultaban mensajes, también se entrenaban para pensar de otra manera. El manuscrito Copiale es, en ese sentido, un espejo de la mente humana en su estado más hermético. Sus símbolos parecen hablar de la necesidad de trascender lo obvio, de mirar el mundo como si cada objeto fuera un signo y cada signo una puerta. Los oculistas creían que al manipular las palabras podían manipular la realidad y que al transformar los signos podían acceder a planos de comprensión prohibidos para el común de los mortales. Este impulso no es exclusivo de ellos. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado incontables lenguajes ocultos, desde los glifos de los alquimistas hasta los alfabetos mágicos de los grimorios medievales, desde las claves numéricas de los cabalistas hasta los lenguajes matemáticos de los científicos modernos. Cada uno de ellos representa una búsqueda desesperada por capturar lo invisible. En la mente humana existe un deseo casi ancestral de cifrar lo sagrado. Cuando el conocimiento se vuelve demasiado poderoso o demasiado peligroso, instintivamente se protege mediante símbolos.
Por eso las antiguas civilizaciones codificaron su sabiduría en mitos, alegorías y parábolas. Por eso las religiones utilizan el lenguaje de los símbolos y las parábolas, y por eso, incluso hoy, las grandes instituciones esconden sus verdades tras un velo de tecnicismos y fórmulas incomprensibles. El manuscrito copiale podría ser visto entonces como un intento de preservar un tipo de sabiduría interior en una época donde la razón empezaba a dominarlo todo. Era la resistencia silenciosa de una hermandad que se negaba a dejar que el alma fuera desplazada por la ciencia. En su visión, el conocimiento debía seguir siendo sagrado, y lo sagrado debía seguir siendo secreto. Los estudios modernos realizados por los criptógrafos Kevin Knight y Beata Megiesi revelaron que el copiale utilizaba una técnica mixta de sustitución y homofonía. Pero más allá del ingenio técnico, lo que impresionó a los investigadores fue su profundidad simbólica. Entre líneas se hablaba de ver sin mirar y de leer sin ojos. Se mencionaban espejos del alma y luces interiores, metáforas que parecían rozar la psicología moderna del inconsciente. La mente humana tiene una fascinación por los secretos porque encuentra en ellos una forma de sentido. Lo desconocido alimenta la curiosidad y la curiosidad mantiene viva la búsqueda. Por eso, incluso hoy, el manuscrito copiale sigue atrapando a quienes se adentran en él, porque despierta en nosotros esa antigua emoción de estar frente a algo que escapa a la lógica, pero que al mismo tiempo nos llama desde lo más profundo del alma. Tal vez por eso el ser humano nunca ha dejado de crear nuevos lenguajes, desde los códigos informáticos hasta los símbolos de la física cuántica. Seguimos intentando escribir lo que no puede decirse, traducir lo invisible, capturar lo divino en una secuencia de signos. El copiale no es solo una reliquia del pasado, es una metáfora de la mente misma, una máquina de símbolos, un laberinto donde cada puerta conduce a otra interpretación, un espejo donde la verdad solo puede verse de forma fragmentada. Así como los oculistas buscaban la luz interior a través del rito de la visión, nosotros seguimos buscando claridad en medio del ruido del mundo moderno. Quizás, sin darnos cuenta, todos hemos heredado ese impulso, la necesidad de descifrar el código oculto de la realidad, de comprender lo que los ojos no alcanzan a ver. Suscríbete si alguna vez has sentido que el verdadero conocimiento no se encuentra en las palabras, sino en los silencios que las rodean. Lo que ocultaban los oculistas, la visión interior y el poder de la observación. Cuando los algoritmos modernos comenzaron a revelar fragmentos del manuscrito copiale, los investigadores creyeron haber encontrado simplemente una curiosidad histórica. Sin embargo, a medida que el texto cobraba sentido, emergió una verdad mucho más inquietante. El propósito de los oculistas no era únicamente preservar rituales iniciáticos, sino proteger una filosofía del ver, una doctrina sobre la conciencia y la percepción humana. Entre los pasajes traducidos se menciona una idea recurrente. La visión es un espejo y el ojo, su guardián. Esta frase, repetida varias veces a lo largo del texto, se interpreta como el núcleo de su doctrina. Los oculistas no adoraban a ningún dios, sino a un principio universal, la luz interior que todo ser humano posee, pero que, con el paso del tiempo, se nubla. Su propósito era restaurar esa luz mediante el simbolismo del ojo. Las ceremonias que practicaban no eran simples teatralidades, eran representaciones simbólicas de un proceso mental. El iniciado debía cerrar los ojos y renunciar a la visión exterior, mientras los maestros simulaban una operación ocular que, según ellos, limpiaba el alma de impurezas visuales. Solo después de ese acto podía ver con claridad.
Lo sorprendente es que, siglos después, la psicología cognitiva describiría algo similar. La mente humana no ve el mundo tal como es, sino como lo interpreta. Nuestros ojos no son ventanas, sino filtros. En el fondo, los oculistas estaban representando una idea adelantada a su tiempo, la purificación de la percepción como camino hacia la sabiduría. Pero había más. Algunos fragmentos hacen referencia a un ojo que todo lo ve y a la vigilancia interior. Esta idea los vincula indirectamente con la simbología masónica y con el concepto del gran arquitecto del universo. Sin embargo, en el Copiale, ese ojo no se refería a una deidad externa, sino a una conciencia colectiva que observa desde el interior de cada ser. Una presencia que ve, registra y juzga. Según ciertas interpretaciones esotéricas, los oculistas podrían haber estado explorando el mismo territorio que siglos después estudiarían filósofos y neurocientíficos: la relación entre la observación y la realidad. Creían que el acto de observar modificaba lo observado, una intuición que hoy se asemeja al principio cuántico del observador. Habían comprendido los oculistas que la conciencia humana influye en el mundo material. Podría ser que su ritual de visión fuera una forma simbólica de entrenar la mente para proyectar la realidad desde adentro hacia afuera. Los investigadores que estudiaron el Copiale encontraron en sus páginas una estructura que parecía describir un proceso de transformación interior. Primero, la ceguera simbólica. Luego, la purificación mediante el ritual. Y finalmente, la iluminación o visión verdadera. Cada fase del proceso representaba un cambio de estado mental, un ascenso en la escala de la comprensión. Pero lo más perturbador fue descubrir que el manuscrito hablaba también de la manipulación de la mirada. En varios pasajes se describen ejercicios para dirigir la atención de los profanos y ver sin ser visto. Algunos interpretan esto como un entrenamiento para el espionaje político. Otros creen que los oculistas desarrollaron técnicas de hipnosis y sugestión. Y hay quienes aseguran que sus conocimientos se transmitieron en secreto a las primeras escuelas de mesmerismo y control mental del siglo XIX. Nada puede probarse con certeza, pero sí es verdad que los oculistas entendían la mirada como una herramienta de poder. Su sociedad no solo practicaba el misticismo, sino también la psicología de la influencia. Ver era dominar y ser visto, someterse. El manuscrito Copiale se convierte entonces en un mapa del alma humana, pero también en un manual sobre el control de la percepción. Un texto que nos recuerda que la forma en que miramos el mundo determina lo que el mundo es para nosotros. Y si esto fuera cierto, ¿qué pasaría si alguien lograra dominar completamente su mirada? Si pudiera dirigirla con la misma precisión con la que un alquimista dirige el fuego, ¿podría alterar la realidad misma? El misterio del Copiale no reside únicamente en sus símbolos, sino en su propósito. No era un libro para ser leído, sino para ser comprendido por experiencia directa, un espejo que devuelve la imagen de quien lo observa, mostrando tanto su luz como sus sombras. El poder de los oculistas no estaba en lo que sabían, sino en cómo miraban. Ellos comprendieron que la observación es el primer acto de creación, que cada vez que miramos, participamos del universo, y que quien controla su mirada, controla su mundo. Tal vez por eso el manuscrito Copiale sobrevivió al tiempo, porque no hablaba de una sociedad secreta, sino de un secreto universal, el poder de ver más allá de lo aparente. Suscríbete si tú también sientes que tus ojos no solo observan, sino que crean. El legado invisible del Copiale. Ver sin ojos, comprender sin palabras. Hay misterios que se descifran y hay otros que simplemente se contemplan. El manuscrito Copiale pertenece a esta segunda clase.
Aunque los científicos lograron traducir parte de sus páginas, su verdadero mensaje sigue sin revelarse. No porque falten herramientas, sino porque su esencia no está escrita en los símbolos, sino en lo que esos símbolos despiertan en quien los mira. Cada trazo, cada glifo, cada letra entremezclada es un eco de una búsqueda más grande, la del ser humano intentando comprenderse a sí mismo. Detrás del enigma de los oculistas se esconde algo más profundo que un código, la eterna pregunta por la conciencia. ¿Qué es ver realmente? ¿Qué significa conocer? ¿Hasta dónde llega la mirada del alma cuando se libera del cuerpo? Los oculistas desaparecieron, pero su enseñanza parece haber sobrevivido disfrazada en las corrientes filosóficas y espirituales que vinieron después. Su idea de la visión interior resuena en la psicología del inconsciente, en la meditación oriental, en la introspección moderna. Todos estos caminos apuntan hacia un mismo destino: aprender a observar sin juzgar, a mirar hacia adentro sin miedo. En tiempos como los nuestros, donde los ojos se saturan de imágenes y los sentidos se ahogan en estímulos, el mensaje del Copiale resulta casi profético. Ellos cerraban los ojos para ver. Nosotros, en cambio, los abrimos demasiado y ya no vemos nada. La luz externa nos ciega más que la oscuridad interior. Hemos olvidado lo que significa mirar con el alma. Quizás el legado del Copiale no sea un secreto histórico, sino una advertencia espiritual. Su lenguaje cifrado podría simbolizar el ruido mental que nos impide acceder a la comprensión más profunda. Los oculistas sabían que la verdad no puede pronunciarse con palabras, ni escribirse con tinta. Solo puede experimentarse cuando la mente se aquieta y la percepción se vuelve pura. El ojo para ellos era el símbolo de la conciencia despierta. La mirada, el puente entre el yo y el universo. Cuando uno aprende a mirar de verdad, sin deseo, sin miedo, sin proyección, el mundo deja de ser un escenario de sombras y se convierte en un reflejo de la propia claridad interior. Tal vez ese era el verdadero significado del ritual de abrir los ojos. No aprender a ver el mundo, sino a verse en él. Los investigadores modernos siguen escaneando, traduciendo y analizando el manuscrito. Cada letra descifrada es un paso más cerca de una comprensión que quizá nunca llegue del todo. Porque, como toda obra iniciática, el Copiale no fue escrito para revelar respuestas, sino para provocar preguntas. Era una llave sin cerradura, un espejo sin reflejo, un mapa sin destino. En su misterio late una enseñanza universal. La verdad no está escondida en los libros, sino en la mirada con la que los observamos. Los símbolos solo despiertan en nosotros aquello que ya sabemos, pero hemos olvidado. Por eso, el Copiale, más que un texto, es una prueba. Una invitación a mirar más allá del lenguaje, más allá del intelecto, hacia la fuente misma del conocimiento. Y en ese sentido, todos somos herederos de los oculistas. Cada vez que buscamos sentido en lo invisible, cada vez que intentamos comprender lo que el mundo no dice, repetimos su ritual ancestral. Cerrar los ojos para abrir la mente. Guardar silencio para escuchar lo que siempre ha estado ahí. El manuscrito Copiale sigue siendo un misterio, sí, pero también un espejo que nos recuerda que el conocimiento más grande no está escrito en ningún idioma, está grabado en el alma y solo puede leerse cuando dejamos de mirar hacia afuera. Así, su voz, perdida entre los siglos, sigue susurrando. Verás cuando aprendas a no mirar. Suscríbete si sientes que hay una verdad más allá de los símbolos, una luz que solo se revela en la oscuridad del silencio. Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.